¿Puedo grabar? Ahí está. Sí, entonces tenemos las magnitudes aparentes en cuanto a la intensidad lumínica de las estrellas distantes, digamos. Y aquí mencionamos que Hiparco, un siglo antes de Cristo, clasifica las estrellas según sus brillos o la magnitud o la observación que se tenía a la simple vista de la magnitud lumínica. Y se establece una escala de 1 a 6, donde la escala 1 correspondía a las estrellas que se veían a la simple vista más intensas y las 6, digamos, a las de menor intensidad, de tal forma que una diferencia entre una magnitud 1 y una magnitud 6 me daba 100 veces diferencia de intensidad en la percepción visual sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces teníamos las más brillantes, que son con m igual a 1, y las más débiles con m igual a 6 a simple vista, y así catalogan alrededor de 1080 estrellas, ¿no? La escala es logarítmica y se refleja entre el 1,6, que varía 100 unidades de distancia o 100 intensidad entre una y otra, porque era un poco la respuesta de los humanos, y 5 magnitudes de diferencia, como mencionaba, entre 1 y 6 corresponden a un factor 100 en el brillo de la estrella, ¿no? Y ese catálogo de Hiparco, digamos, clasifica entre 1 y 6 más o menos 1080 estrellas, y después en la evolución, cuando se pueden ya detectar estrellas que fueran de mucha menor intensidad de brillo, que nos estaríamos yendo hacia magnitudes aparentes cada vez más grandes, llegan al límite de poder determinar. Por ejemplo, acá, donde dice por abajo del 5, ven que dice el límite del ojo desnudo, digamos, o a simple vista, era a la escala de 6 que mencioné, y después con escala de 10 con los binoculares, la visión de Plutón, digamos, y los límites de telescopios de longitud extendida, digamos, a ojo descubierto, y a una magnitud aparente de 30 más 30 con telescopio de mayor tamaño usando fotografía, ¿no? Y por debajo, digamos, de la magnitud 1, que era la más brillante, se incluían, digamos, estrellas, por ejemplo, como el Sol, que no la ven incluida en el catálogo, que te da que tiene una magnitud negativa, digamos, de menos 26, porque es muchísimo más intensa que la que se detectaba en la magnitud 1, digamos, en la escala simple vista, ¿no? La Luna, por ejemplo, tiene menos 12,5, digamos, de magnitud aparente para la percepción de la escala que se había diseñado inicialmente, solamente entre 1 y 6, ¿no? ¿Me entiendes eso? Sí. Bien. Sí, profe, por ahora sí. Esta magnitud aparente Más o hace... menos. Eso lo van a ver un poquito más en la bibliografía, pero eh, para orientarlo un poquito de qué representaban los valores, ¿no? Esto hace referencia al brillo que percibe uno sobre la superficie terrestre, y este brillo aparente, que en realidad le denominan magnitud aparente con la letra M, si recuerdan cuando vimos intensidad de radiación de una onda electromagnética, ¿se acuerdan cuando vimos intensidad que veíamos como una superficie esférica que estaba radiando la energía en todas las direcciones? Desde el punto de vista lumínico tenemos el brillo o intensidad relativa, digamos, que lo podemos calcular como un cociente entre la luminosidad de una estrella dividida en esa superficie esférica que estaría propagándose en todas direcciones, considerándola la estrella como fuente en el centro de esa esfera que está radiando en todas las direcciones, ¿no? La luminosidad es una característica intrínseca de la estrella y corresponde a la potencia, o sería la energía que emite por unidad de tiempo, ¿no? La medimos en vatios, ¿sí? Una estrella de mayor potencia tiene mayor intensidad lumínica y será más masiva. Y el brillo aparente es la energía que podemos llegar a percibir sobre la superficie terrestre, considerando a esta distancia R que está en el denominador, como si la estrella ya estuviese en el centro de esa esfera y nosotros estuviéramos en la Tierra percibiendo la luminosidad de esa estrella origen, ¿no? Obviamente que la percepción, si podemos tener dos estrellas que se ven iguales desde la Tierra, pero desde el punto de vista del brillo,
pero serían distintas porque se encuentran a diferentes distancias. Puede tratarse que la A tiene una luminosidad mucho mayor, una potencia de radiación mucho mayor por encontrarse mucho más lejos. Se ve desde la Tierra similar a una estrella B que está más cercana y menor intensidad lumínica, ¿no? Entonces, este concepto, digamos así, de la luminosidad habla de la potencia de radiación energética de la fuente. Algo ustedes han visto en radiación de cuerpo negro, o Manuel, ¿no? Sí, 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 profe. Bien. Ah, ya vuelvo sobre el concepto, quería ver. Perdón que esté saltando, quería ver dónde lo había puesto. Y en base a esta... voy a ver si sigo por esto. Bueno, en definitiva, la potencia, digamos, de radiación de una fuente lumínica, digamos, la medimos en vatios, que sería la de radiación de fuente dividida en la superficie esférica sobre la que se está propagando en el espacio, y estaría el brillo que nosotros percibimos, ¿no? Desde el punto de vista del brillo, si analizamos la dimensión física, como la intensidad de radiación, ¿se acuerda? Es de vatios sobre metro cuadrado. Que sería la percepción lumínica que tenemos de la estrella sobre superficie terrestre, ¿no? ¿Cómo podemos calcular distancia, digamos, al encontrarse tan lejos? Algunas que mencionan en la bibliografía son la de paralaje, que se aplica a estrellas cercanas, digamos, y otras que se hacen utilizando comparaciones y calibraciones, comparando brillos, estrella variable, intensidad lumínica, y que se aplican a mayor distancia, pero son menos precisas, ¿no? Son los primeros escalones de medición de distancia lumínica de fuentes brillantes en estrellas que se menciona en la biografía, que es un poco lo que me interesaba que conocieran, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede calcular la distancia o estimar, digamos, una distancia a una estrella distante? Es a través del paralaje estelar, se denomina, considerando el periodo de rotación terrestre alrededor del Sol y observando la posición relativa de una estrella cercana contra un fondo de estrella que se encuentra mucho más lejos, ¿no? Entonces podemos observarlo en un periodo como enero, acá a la derecha, y observarla posteriormente en julio, cuando recorremos sobre el periodo orbital terrestre hacia el otro extremo, y observar la estrella contra el fondo de estrellas, que está más distante, y observar la variación relativa angular de esa estrella respecto al fondo, ¿no? Y entramos a definir algunos conceptos acá, como sería primero la unidad astronómica, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, alrededor de la órbita terrestre en nuestro sistema solar, que se denomina unidad astronómica, y tendríamos o podríamos llegar a determinar esta distancia a la estrella distante a través de construir un triángulo rectángulo en esta figura y estimar cuánto sería ese ángulo que le llamamos acá P, o podemos llamarle phi, con respecto al fondo de estrellas, ¿no? ¿Cómo se hace esta determinación de distancias? Perdón. Voy a usar el OneNote para escribir. Usted me dice si lo están recibiendo, se queda siempre en la figura. Sí, sí, se ve, profe. Sí se ve. Bien. Lo tengo por pestaña organizada las materias, ¿no? Vamos a poner concepto de distancias estelares, ¿no? A ver cómo queda este triángulo. Ah, no, quiero hacer en colores negro, pero no el amarillo. Un segundo, ¿no? Bueno,
Según el gráfico que teníamos recién, bueno, estaba el Sol en el centro de nuestro sistema solar. Tenemos una distancia a la superficie terrestre, o al centro de masa terrestre, digamos, que se denomina unidad astronómica UA. ¿Sí? Supongamos que tenemos una estrella distante a la que podemos estimar el ángulo de paralaje que forma con nuestro sistema de referencia al observarla contra el fondo de estrella, y este le puedo llamar un ángulo phi. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar la distancia de que está esa estrella respecto a nuestro sistema solar, algo tan sencillo sería trigonometría y usar la función trigonométrica de la tangente. La tangente del ángulo phi sería el cateto opuesto, que es la unidad astronómica, que le voy a llamar un valor A simplemente, de distancia, dividido en el cateto adyacente, que sería D, que es la distancia que quiero calcular. Entonces tendría que D sería igual a A sobre la tangente del ángulo phi. Para ángulos pequeños, tenemos que las funciones trigonométricas, para ángulos escritos sobre todo calculados, expresados en radianes, se aproximan entre sí la función seno del ángulo, la tangente del ángulo, con el ángulo en sí mismo, medido en radianes. Entonces, como el caso que estamos analizando se trata de ángulos muy pequeños, podemos aproximar la expresión de la tangente del ángulo a el valor del ángulo expresado en radianes. ¿Sí? Y vamos a ver algunas definiciones. La primera es lo que se denomina un parsec o parsec en general, que es paralaje expresado en segundos, ¿no? Si yo considero un ángulo subtendido de 1 segundo, la distancia a la que se va a encontrar la estrella va a ser igual a 1 parsec. Si yo tengo un ángulo de 1 segundo, la distancia a la que se está encontrando la estrella es igual a la distancia de la unidad astronómica dividido en el ángulo phi. Y ese ángulo phi es de 1 grado, perdón, de 1 segundo. No es 1 grado, 1 segundo, ¿no? Entonces quiero expresar ese ángulo en función del valor en radianes. Entonces, recordando que 1 segundo lo podemos escribir como 1 sobre 60 minutos. Y lo podría escribir como 1 sobre 60 por 60 para llevarlo a grados, que sería 1 sobre 3600 grados, equivalente a 1 segundo, ¿no? Entonces vamos a expresar el ángulo de 1 segundo en radianes, que es 1 sobre 3600 grados, ¿no? Si yo quiero saber cómo expresar este ángulo, que le voy a llamar X en radianes, voy a tomar una relación trigonométrica en función de la conversión de radianes con grados en sistema sexagesimal, ¿sí? Ustedes saben que 180 grados corresponde a un ángulo de pi radiano. Y con esa regla de 3 simple puedo encontrar a X, que va a ser igual a pi multiplicado por el opuesto, que sería por 1 sobre 3600, dividido en 180 grados. Ese sería X, o el ángulo de 1 segundo expresado en radianes, su equivalente, ¿no? ¿Sí? Como este valor que estoy colocando acá abajo para la distancia de un parsec sería justamente de un ángulo de 1 segundo, lo puedo escribir como A sobre X. Si yo calculo X acá, me va a quedar como pi dividido en 3600 por 180 en radianes, ¿no? Y si como necesito acá 1 sobre X, invierto esto, me va a quedar que 1 sobre X igual a 3600 por 180 dividido en pi. 1 sobre radianes, ¿no? Si ese término o determina el valor, nos daba
Quería escribir el valor exacto. 206.625. 1 sobre radiano, ¿no? Recuerden que desde el punto de vista físico, el radiano no tiene dimensión. Entonces, el valor de la unidad astronómica es de aproximadamente 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, una distancia de un parsec, que se escribe PC directamente, sería igual a A sobre X y sería 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Como 1 sobre X ya lo he convertido y lo invertido, simplemente se multiplica 206.625, 1 sobre radiano, ¿no? Si realizamos esta multiplicación me da aproximadamente 3,09 por 10 a la 13 kilómetros, que si lo transformo en año luz me da 3,26 año luz. Entonces, una distancia que se encuentra una estrella de un parsec, que es por un ángulo subtendido de un segundo, me determina que da un valor en longitud de 3,26 años luz. ¿Ok? Baja un poquitito más. Después voy a volver sobre la imagen. Ups. Supongamos que tenemos otra estrella que está más distante que esta. Tenemos nuestra referencia, bueno, el Sol, la Tierra, en su órbita alrededor del sistema solar, alrededor del Sol en el sistema solar. Tenemos acá una distancia de un parsec, que sería un ángulo de un segundo. Si yo tengo una estrella que se encuentra más lejos, pongo una estrella 1, vamos a poner la 2, porque aquí quedamos que la primera era 1, ¿no? Entonces tenía la primera distancia que era de 1, y ahora quiero calcular la distancia de 2 de la estrella, ¿no? Si nos basamos en lo que estuvimos viendo recién, la distancia la puedo calcular como la unidad astronómica dividida en el ángulo. O sea que de 2 va a ser la unidad astronómica dividido en I2, que sería este ángulo subtendido. Y la distancia de 1, que correspondía a un parsec, era A sobre un ángulo que correspondía de un segundo. Si yo divido D2 sobre D1, me va a quedar A sobre Phi2, A sobre un segundo. Puedo cancelar la unidad astronómica de distancia y me va a quedar un segundo que está en el denominador, lo puedo pasar al numerador, dividido en Phi2. O sea que la distancia a la que se encontraría una estrella cualquiera, si conozco el ángulo que queda subtendido, me va a dar que va a ser igual a D1 por el cociente entre un segundo y el ángulo subtendido de la estrella más lejana, ¿no? Si pudiese llegar a determinarlo. Entonces, si tuviera, por ejemplo, que el ángulo 2 más chico, porque se encuentra más lejos, ¿no?, fuera de 0,22 segundos, la distancia a la que se encuentra la estrella sería la distancia de 1, que era la distancia de un parsec, por un segundo dividido en 0,22 segundos, ¿no? Como eso tiene la misma dimensión física, si divido 1 en 0,22 me da 4,54. O sea que me queda a 4,54 parsec de distancia la segunda estrella con respecto a nuestro sistema solar, ¿no? Donde el parsec es el valor que tenemos acá arriba, en año luz o en kilómetros. Obviamente que esto es finito, no permite cálculo de grandes distancias, sino
relativamente a las más cercanas, porque consideramos el fondo estelar, digamos, que nos sirve de referencia bastante lejano en nuestro análisis, ¿no? Si ahora vuelvo a la presentación, lo que mencionaba que cuando el ángulo en nuestro análisis es de 1 segundo, la estrella se encuentra a 1 parsec de distancia. 1 parsec me equivale a 206.265 unidades astronómicas, que era esa distancia de la Tierra al centro, al Sol, que me da una distancia de 3,26 años luz. Y a partir de ubicar, digamos, esa distancia contra el fondo y estimar los ángulos, podemos llegar a determinar distancias de estrellas que están relativamente cercanas, que me da una distancia alrededor de unos 20 parsecs, que nos da unas 2000 estrellas sobre el fondo celeste, digamos, en el cálculo de referencia. Los ángulos, como mencioné, de paralaje son muy pequeños porque la estrella está muy distante. La próxima Centauri, la estrella más cercana, tiene una distancia en parsec de 0,75, o bueno, distancia angular en 0,75 segundos, lo que da una distancia de 4,3 años luz desde nuestro sistema solar, ¿no? 4,3 LI, que sería light year en inglés, ¿no? El límite de los telescopios terrestres es para una distancia angular de 0,01 segundos, o sea que estamos limitados a distancia de estrella de hasta menor que 100 parsec. En 1990 pudo medir Hipparcos, una misión espacial, hasta distancias de hasta 500 parsec, y la Gaia puede hacerlo hasta distancias menores que 10 kiloparsec, que serían 10.000 parsec de distancia con respecto a nuestro sistema solar, ¿no? Comparándolo con el tamaño de la Vía Láctea, que son 20 kiloparsec, digamos que estaríamos en la mitad de distancia de fondos estelares que pudiéramos estimar de distancia. ¿Entendido? Sí, profe. Este corresponde Sí, profesor. Sí, a la página 1203 de la bibliografía, donde pueden ver mediciones de distancia basados en el paralaje estelar, ¿no? Paralaje estelar, bueno, es por esta medición de ángulos pequeños, y el parsec, recuerden que es parallel en segundos, parallax second, que me da un poco la distancia relativa a nuestro sistema solar. Ahora vamos a analizar otro método de determinación de distancia basado en el concepto que hemos visto de la luminosidad. Si pudiéramos medir el brillo y la distancia en estrella, podemos conocer la luminosidad, que sería la potencia de radiación. Y si tomamos como referencia, digamos, la luminosidad solar, la potencia de radiación, podemos comparar con otras estrellas. La más cercana, Alpha Centauri, que sería 1,5 la luminosidad solar. Próxima Centauri está 0,006 la luminosidad del Sol. Sirio 25 veces la luminosidad del Sol. Y Betelgeuse 180.000 veces la luminosidad solar. La más intensa, digamos, en nuestro sistema de referencia, comparándola con el Sol, ¿no? Para ver el otro concepto de cálculo de distancias estelares, vamos a volver sobre lo que habíamos visto hace rato. Volviendo, perdón que vaya un poquito rápido, ustedes me dicen si llegan a ver o no. ¿Se llega a ver ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, sí. recuerden que en algún momento hemos visto espectrometría, si recuerdan era la composición de longitudes de onda que podía tener una señal y las diferentes intensidades relativas, ¿no? Entonces, si yo tenía en algún momento, cuando vimos acústica, sí me llegó a ver acústica, ¿no? Sí.
cuando teníamos, ¿se acuerdan? El tono de un instrumento como un diapasón, digamos, de referencia, un instrumento de referencia, tenía un tono puro que estaba sintonizado, por así llamarlo, a una determinada frecuencia, longitud de onda, y que tenía una dada intensidad y tenía un espectro bastante pequeño porque estaba casi toda la señal concentrada en la misma frecuencia, ¿no? Un instrumento musical, digamos, se compone de varios armónicos, tiene una señal principal y varias señales secundarias con diferentes frecuencias de menor intensidad que le dan el concepto de timbre que habíamos visto, porque se diferenciaba el tono de una guitarra, de un piano, que están sintonizados a la misma frecuencia patrón. ¿Por qué? Porque hay una serie de armónicos que conforman el espectro de esa señal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista óptico, podemos llegar a determinar, por espectrometría, cuál es la frecuencia principal de una señal lumínica distante, y en función de esa señal lumínica distante, que observan acá abajo en el eje horizontal, tenemos la longitud de onda medida en nanómetros. Dentro de un poco lo que tenemos el espectro visible, entre 400 y 700. Si podemos llegar a determinar por espectrometría, que es combinarla con una señal y ver dónde se interfiere para encontrar la longitud de onda patrón que está transmitiendo una fuente distante, puede llegar a determinar qué elementos químicos la componen, y lo que más relevante, puede llegar a determinar las temperaturas superficiales estimadas de esa fuente lumínica distante. ¿Con qué? Con la ley de Wien. Si yo determino la longitud de onda principal, puedo llegar a estimar a partir de la ley de Wien la temperatura superficial de radiación de la fuente considerada como cuerpo negro. ¿Sí? Y en esa longitud de onda también puedo llegar a determinar cuáles son los elementos químicos que están presentes en esa estrella distante. Esto es un poco de espectrometría, que diríamos que es una longitud de onda, si ven abajo, entre 4000 y 7000 Armstrong, que es 10 a la menos 10. Si lo pasamos a nanómetros, esto sería entre 400 y 700 nanómetros, como teníamos arriba. Y aquí me están dando perfiles de espectro de señales diferentes lumínicas, ¿no? ¿Qué implica esto? Cuánto es la intensidad que tengo de la longitud de onda presente en un patrón que recibo de una fuente distante. Y eso me va indicando un poco la presencia de los materiales que se pueden encontrar en esa fuente lumínica distante. ¿Se entiende lo que tengo acá? Aquí voy a tener preeminencia, por ejemplo, a la derecha de los color rojo, y a izquierda nos vamos hacia los violeta y ultravioleta con menores longitudes de onda. Y aquí tenemos el flujo de radiación de señales lumínicas distantes. Podemos tener estrellas que son muy calientes, que tienen una predominancia en el ultravioleta, con un espectro que muestra fuerte preeminencia en longitudes dentro de lo que fueran ultravioleta, que son en baja longitud de onda, alta frecuencia, y señales que son un poco más frías, y nos ubicamos a la derecha en el rojo, en el espectro rojizo, digamos así, que tienen una menor temperatura superficial. ¿De dónde surge esto? De nuestro análisis de la ley de Wien. La ley de Wien nos decía que el producto de una longitud de la señal más relevante en una fuente, multiplicada por su temperatura para el cuerpo negro, me da una constante. Entonces, si yo tengo una longitud de onda menor, supongamos que despejamos la temperatura, va a ser la constante dividida en la longitud de onda. Si la longitud de onda es menor y nos ubicamos acá en los colores violeta y ultravioleta, la temperatura superficial va a ser mayor. Y si nos vamos hacia el rojizo, digamos, por espectrometría, que podemos llegar a determinar cuál es la señal predominante en la fuente lumínica, estaríamos hablando de una temperatura superficial menor porque la longitud de onda es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Temperatura es constante dividida en longitud de onda. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto deben haber visto seguramente. Con La ley de profe Wien. Manuel. Sí, Y un poco las temperaturas superficiales asociadas al cuerpo negro. Y observen ustedes que a medida que nos vamos acercando a longitudes de onda menor, de los 400, 500 nanómetros, en el espectro visible tenemos temperaturas superficiales mayores, que son las envolventes que están viendo acá, de 3000, 4000, 5000 y 6000 Kelvin como temperatura superficial, y la densidad de potencia que podemos analizar, que serían los vatios por metro cúbico radiado para una fuente. No es la intensidad de radiación, sino que es
una densidad de potencia. Potencia por unidad de volumen. Esto como referencia, ¿no? Perdón que voy a pasar un poquito más. Y esto es donde nos lleva, digamos, que a partir de esta información podemos construir un diagrama de color y magnitud aparente de una estrella a partir del análisis espectral. Ya voy a volver sobre esta imagen, pero es muy similar a la que le voy a mostrar, que es lo que se denomina el diagrama de Hertzsprung-Russell, que está en la bibliografía en nuestro sistema, en el libro de Giancoli, en la página 1197, que muestra un poco la evolución estelar, cómo se desarrollan las estrellas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico que se denomina diagrama HR, por abreviado de Hertzsprung-Russell? Es un catálogo de estrellas a partir de sus temperaturas superficiales y la luminosidad que pueden presentar, ¿no? Entonces, si observamos aquí a derecha, abajo, tenemos 3000 Kelvin y a izquierda nos vamos hasta los 30.000 Kelvin, donde los colores rojizos nos estarían indicando de la fuente espectral lumínica una temperatura superficial menor, y a izquierda, dentro de los ultravioletas, tendríamos una temperatura superficial mayor. Cuanto más masiva, digamos, tiene una mayor temperatura superficial la estrella y tiene una mayor luminosidad intrínseca, que serían los vatios, ¿no? Para la estrella. Entonces, podemos determinar o establecer una secuencia que se denomina secuencia principal, sobre la que se moverían las estrellas de acuerdo a su formación y de acuerdo a la cantidad de masa que se pueden conformar. Una estrella se forma por atracción gravitacional de nubes, si lo van a ver ahí en la bibliografía recomendada del Giancoli, cómo se conforma, pero lo relevante es que siempre las estrellas que se conforman se ubican sobre esta secuencia principal a partir de la masividad que tienen su formación. Y en función de la masividad voy a tener mayor o menor potencia de radiación, de luminosidad, y voy a tener asociadamente una temperatura superficial mayor y una mayor intensidad lumínica sobre la izquierda, ¿sí? Entonces, acá en el medio, más o menos, tenemos, a ver si me aparece el mouse, el Sol, digamos, como está en una estrella promedio para el diagrama de Hertzsprung-Russell, y las estrellas en general, a medida que se va consumiendo su combustible, llegan hasta a veces valores muy elevados de temperatura superficial y de mayor intensidad, hasta que pueden convertirse en supergigantes, como se encuentran acá a la derecha, después de consumir fuertemente el combustible. Y si no, pueden encontrarse ya en algún proceso de esta secuencia principal, que es un poco la evolución de estrella en función de su masividad, ¿no? No es que la estrella del Sol va a poder irse hasta acá arriba, porque eso implicaría que tuviera mayor masa, digamos en sí, y mayor consumo de su combustible interno, ¿no? Pero sí, seguramente en algún proceso puede irse hasta una gigante supernova o nova y consumirse el combustible a futuro, donde decaería su temperatura y iría hacia colores rojizos por fuera del color blanco, que podemos estimar un poco al medio entre el rojizo y el ultravioleta. Entonces, en este gráfico, ¿qué nos está dando de información? Tenemos, por un lado, la temperatura superficial en función del espectro, o sea, podemos pensar sobre el eje horizontal la longitud de onda principal de la señal a partir de espectrometría, que está asociada con la temperatura, o sea, a colores rojizos, si recuerdan, mayores longitudes de onda de los 700 nanómetros, me muevo hacia izquierda en los 400 nanómetros y por debajo voy creciendo en temperatura superficial. Y a medida que crece la temperatura superficial, crece la masividad y crece la intensidad lumínica de la estrella, que lo puedo medir en vatios de la fuente emitida, ¿no? Si yo pudiera de alguna forma llegar a determinar la longitud de onda de una estrella a partir de la espectrometría, puedo estimar la temperatura superficial por la ley de Wien como ley de cuerpo negro, ¿no?
Y a partir de poder determinar la temperatura superficial, puedo estimar su luminosidad con respecto a nuestro Sol. Si ustedes observan acá hay una escala relativa, a izquierda, ¿no? Acá hay un 1 al medio y luego tenemos valores decrecientes hacia abajo, 10 a la menos 6, y crecientes hacia arriba en potencia de 10. O sea que lo que nos están dando ahí es la luminosidad relativa respecto a nuestro Sol como potencia radiada respecto a la potencia que radia nuestro Sol para las diferentes estrellas que están en este catálogo de Hertzsprung-Russell. ¿Se entiende por ahí? Sí, profe. Eso está en el Giancoli. Sí. Sí, Entonces, a partir de determinar o estimar, digamos, una longitud de onda patrón o predominante en una señal por espectrometría, puedo estimar la temperatura superficial de esa estrella y puedo estimar la luminosidad que tiene relativa al Sol. Si la multiplicara por la luminosidad de radiación de nuestro Sol, tendríamos el valor de la luminosidad de la fuente, ¿no? Y esto, ¿para qué me sirve? Bueno, este es un diagrama, por así llamarlo, abreviado, lo que acabamos de ver, no en colores, digamos, sino que tenemos el Sol acá con una luminosidad de 1 para una temperatura superficial de 5000 Kelvin más o menos, y la secuencia principal para las restantes estrellas que podemos encontrar en nuestra referencia estelar, ¿no? Voy a ir un poquito antes, perdonen, y voy a volver sobre lo que habíamos visto recién, que era el brillo aparente que podía percibir sobre la superficie terrestre, ¿no? Si yo pudiera llegar a estimar la luminosidad de una estrella, L, que lo hago a partir de espectrometría, con el diagrama de Hertzsprung-Russell, ¿sí? Puedo llegar a determinar a partir de la longitud de onda, la temperatura superficial y la luminosidad intrínseca, la potencia que radia en vatios. Y si yo pudiera llegar a determinar el brillo que puedo llegar a establecer de la Tierra, podría calcular o estimar la distancia R a la que se encuentra la fuente. ¿Sí? Entonces, por espectrometría puedo llegar a determinar longitudes de onda. Por la longitud de onda puedo llegar a estimar la luminosidad intrínseca en vatios de la fuente. Y si puedo por fotometría establecer el brillo aparente de lo que estoy percibiendo sobre la superficie terrestre o de algún sistema de medición satelital, digamos, que no sufra distorsiones tanto por la atmósfera terrestre, puedo llegar a determinar el brillo aparente de esa estrella y estimar a posteriori la distancia a la que se encuentra. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Va. Por ahí va. Hasta ahí va. Bien. Sí, Eso profe. que veíamos como magnitud aparente, también un sistema de referencia donde trabajamos ya con el Sol en menos 26 algo. Este es una magnitud dimensional, no tiene dimensión física, ¿no? Y en nuestro otro sistema de referencia que estaba el Hertzsprung-Russell, medíamos las luminosidades relativas de las estrellas respecto a nuestro Sol. Entonces, el otro método de medición de magnitudes, que es el brillo aparente que percibimos sobre la superficie terrestre, está referido a un sistema con el que se estableció previamente la intensidad lumínica de las estrellas a simple vista, y este es un poco más procesado, digamos, porque obtengo en función de espectrometría la temperatura superficial y la luminosidad, que sería la potencia de radiación de la fuente lumínica, ¿no? Bueno, todo esto después podemos llegar a estimar, pero no me resulta relevante para lo que pediría en esta etapa, digamos, considerando que no hemos tenido clase de esto. Lo que me interesa es que comprendan, digamos, estos dos conceptos de estimación de distancias estelares a partir del paralaje para estrellas distantes y a través de la espectrometría y fotometría, que es medición de la longitud de onda patrón de la fuente lumínica y la estimación de brillo por fotometría.
Hay otras más, corrimiento rojo y demás, que están explicadas en la bibliografía, que empieza ya en el 44.4. Pero, y hablan también de las magnitudes absolutas y aparentes, digamos, que es un poco más complejo, pero para mí, mientras conozcan estos dos conceptos, digamos, me resulta suficiente para un examen. Entonces, Profe, ¿puede mostrar la fotito esa donde aparece todo el espacio así y los puntitos de diferentes colores? ¿esta o la otra? La otra, la otra. ¿Tampoco esta? ¿El No, diagrama no, no, de no. HR me dice? No, no, creo que no era el HL, a ver. La siguiente, esa era. Ah, está bueno. Ajá. Obviamente que es una visión de espectrometría diferente a lo que percibimos a simple vista, digamos, ¿no? Como serían las fuentes de estrellas en función de valores aproximados rojizos o ultravioleta. Gracias, profe. Estaba bueno esa. Estaba linda la imagen. Sí, como que se lo comprende ahí bastante bien en la luminosidad, digamos. Los cambios de colores, digamos. Bueno, y con respecto a lo que decía, la de la bibliografía, tiene un poco de evolución estelar en la primera parte de estrellas galaxia, 44.2. Después sigue el diagrama HR, el de Hertzsprung-Russell, como un poco la evolución de estrellas. Y el 44.3, que es mediciones de distancia utilizando el paralaje, ¿no? Bueno, el 44.4 habla de la gravedad, curvatura del espacio, si recuerdan el lente gravitacional, cómo se desviaba una señal lumínica por la atracción gravitacional de los cuerpos celestes que están en el camino, que era un poquito el loguito que habíamos visto de la materia, digamos, dentro del aula virtual, ¿no? Si recuerdan, era el lente gravitacional, que era uno de los conceptos que habíamos visto en la curvatura del espacio-tiempo, cuando vimos Kepler, ¿no? Y leyes Newton. Y bueno, ya el 44.5, corrimiento al rojo y ley de Hubble, que son otra forma de calcular distancia. Eso no iría para esta etapa. ¿Ok? Ok, Sí, profe. profe. Aquí ven también en función de... ¿Han visto la ley de Stefan-Boltzmann también? Para radiación. O sea, la Sí, potencia profe. radiada de una fuente la podemos estimar a partir de sus dimensiones, 4pi por radio cuadrado, por la Sí. temperatura a la cuarta en Kelvin. Ujú. Y Ujú. falta acá la constante de Stefan La Boltzmann constante. y sigma, que variaba entre 0 y 1, que era el coeficiente de emisividad. Se acercaba a 1 en cuerpo negro y después disminuía para fuentes diferentes, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, sí, quería ver si era todo lo que tenía previsto. ¿Y cómo van con la materia? Vamos bien. Profe, ¿se puede dejar grabado o sigue grabando Ah, perdón, para sí, hablar, la digamos? paro, para no seguir ocupando espacio. Claro.